seré honesto. Hace 3 años estaba arruinado. No esa pobreza romántica que se ve en las películas. Era la pobreza real, la que te hace contar monedas en el supermercado. Y yo era cético, profundamente escéptico sobre cualquier cosa relacionada con números de la suerte, rituales o cualquier cosa que prometiera un cambio rápido. Lo veía como un engaño para personas desesperadas. Pero llega un momento en la vida en que el orgullo ya no importa. Cuando estás en la desesperación total, cualquier luz parece una posibilidad. Fue entonces cuando conocí a Kathryn Kuhlman. Tenía 82 años, vivía sola en una casa pequeña, pero tenía algo que me intrigaba. Sus ojos brillaban diferente, como si conociera algún secreto que el resto del mundo ignoraba. Kathryn Kuhlman no era rica en el sentido tradicional, pero nunca le faltaba. Nada, nunca, y eso me llamaba la atención porque vivía con una mínima pensión. Sé cómo te sientes cuando escuchas estas historias. Piensas, aquí viene otra historia inventada para venderme algo. Yo pensaba exactamente eso. Pero Kathryn Kuhlman tenía una Biblia antigua llena de historia y oración. Y en varias páginas había subrayado un número, siempre el mismo número, decenas de veces. La primera vez que vi esa Biblia, le pregunté sobre las marcas. Ella sonrió y dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Hijo mío, este número me ha sustentado por más de 50 años. 50 años. Déjenme explicarles algo sobre Kathryn Kuhlman. Perdió a su esposo joven, crió a 3 hijos sola, pasó por 2 cirugías costosas, ayudó a sus nietos a pagar la universidad y nunca, en ningún momento, pasó necesidad real. Quizás piensen, ella tuvo suerte, ¿no? No. Kathryn Kuhlman era estratégica de una manera que pocos entendían. Aquel número no era solo un número para ella, era una clave divina, una guía espiritual que desentrañaba puertas que parecían imposibles de abrir. Y lo más impresionante, ella descubrió ese número por accidente. Estaba pasando por un momento muy difícil hace más de 50 años. Acababa de enviudar. Tenía cuentas que pagar y no sabía cómo. Fue cuando abrió la Biblia en una página al azar y sus ojos se fijaron en ese número específico. En ese momento pensó que era solo coincidencia, pero algo dentro de ella le dijo que prestara atención, que lo anotara, que lo probara, y ella lo probó. En 3 semanas su situación comenzó a cambiar, no de forma mágica o milagrosa, sino de forma consistente y real. Las soluciones surgían, los caminos se abrían. Sé que se están preguntando cuál es ese número, y se los contaré. Pero antes, necesito que entiendan algo fundamental. Ese número no es un talismán, no es una simple creencia popular. Es mucho más profundo que eso. ¿Saben esa sensación de que siempre están un paso atrás de las oportunidades? Como si existiera una frecuencia de la prosperidad y ustedes estuvieran sintonizados en la frecuencia equivocada. Kathryn Kuhlman descubrió cómo sintonizar en la frecuencia correcta. Durante meses observé cómo aplicaba este conocimiento. No se trataba solo de escribir el número o repetirlo como un mantra. Se trataba de comprender el patrón detrás de él. ¿Alguna vez han notado cómo algunas personas siempre parecen estar en el lugar correcto, en el momento correcto? Como si el universo conspirara a su favor. Kathryn Kuhlman era así, pero no por suerte, por conocimiento. Ella me explicó que ese número aparece en la Biblia en contextos muy específicos, contextos relacionados con la provisión, la multiplicación, la transformación de la escasez en abundancia. Y no eran solo versículos aislados, era un patrón que atravesaba diferentes libros, diferentes historias, diferentes épocas. Cuando Kathryn Kuhlman me mostró este patrón, algo hizo clic en mi mente. Era como si finalmente entendiera un código que siempre estuvo allí, oculto a la vista de todos. Pero lo que más me impresionaba de Kathryn Kuhlman no era el dinero que tenía, era la paz con la que lidiaba con las cuestiones financieras. Ella nunca se preocupaba, nunca entraba en pánico.
como si supiera que todo siempre saldría bien. Y siempre salía. Comencé a probar lo que ella me enseñó. Al principio, con escepticismo total, pensaba, si no funciona, al menos lo intenté. Pero funcionó, no de la noche a la mañana, no como un milagro. Pero en 21 días, mi realidad comenzó a cambiar de forma mensurable. Déjenme ser específico sobre lo que sucedió en mis primeros 21 días aplicando el método de Kathryn Kuhlman. Día 3, recibí una llamada inesperada sobre un trabajo independiente que había olvidado. Día 7, encontré una cantidad de dinero en una chaqueta vieja que no usaba hacía meses. Día 12, un cliente moroso finalmente pagó una cuenta que ya había dado por perdida. Día 15, fui seleccionado para un proyecto que pagaba 3 veces más que mis trabajos habituales. Día 19, una pequeña inversión que había hecho años atrás y olvidado comenzó a generar dividendos inesperados. Día 21, recibí una propuesta de asociación en un negocio que se convertiría en mi principal fuente de ingresos. Durante los próximos 2 años, ¿coincidencias? Eso era lo que pensaba inicialmente, hasta que me di cuenta de que esas coincidencias seguían sucediendo, semana tras semana, mes tras mes. Kathryn Kuhlman me enseñó que la escasez no es falta de recursos, es falta de alineamiento. Cuando te alineas con la frecuencia correcta, los recursos comienzan a fluir naturalmente. Y todo comienza con ese número que ella subrayaba en la Biblia. Sé lo que es estar atrapado en el ciclo de la escasez. Despertarse preocupada por el dinero, dormir calculando cuentas, vivir con esa ansiedad constante de que algo saldrá mal financieramente. Yo iría así. Kathryn Kuhlman me liberó de esa prisión, no con promesas vacías o teorías complicadas, sino con un método simple, práctico y sorprendentemente eficaz. 3 años después de conocer a Kathryn Kuhlman, mi vida cambió completamente. No soy millonario, pero nunca más. Pasé apuros económicos. Nunca más perdí el sueño por causa del dinero. Nunca más me sentí impotente ante las necesidades básicas. Y lo más importante, aprendí a reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas. ¿Saben esa historia de que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad? Kathryn Kuhlman me enseñó a prepararme para reconocer las oportunidades que ya existían a mi alrededor. El número que ella subrayaba en la Biblia era la clave para esa preparación. Ahora déjenme contarles algo que Kathryn Kuhlman descubrió sobre ese número, algo que ella llamaba el secreto de los 21 días. Ella se dio cuenta de que los cambios profundos en la realidad financiera siempre ocurrían en ciclos de 21 días, no por casualidad, por una razón específica que tiene que ver con cómo nuestra mente procesa nuevos patrones de comportamiento. En 21 días, una nueva forma de pensar se establece. En 21 días, nuevos hábitos se consolidan. En 21 días, una nueva frecuencia vibracional se estabiliza. Kathryn Kuhlman aplicaba el número durante exactos 21 días y los resultados aparecían de forma consistente en ese plazo. Cuando ella me explicó esto, decidí probar con más rigor. Documenté todo, anoté cada cambio, cada oportunidad, cada resultado y confirmé 21 días es realmente el periodo necesario para que la transformación se establezca de forma permanente. Pero no se trata solo de escribir el número durante 21 días. Existe una forma específica de aplicarlo, una secuencia, una oración, un proceso que Kathryn Kuhlman desarrolló a lo largo de 5 décadas. Es ese proceso completo el que voy a compartir contigo, no solo el número, sino todo el método, todo el sistema que Kathryn Kuhlman creó para acabar con la escasez de una vez por todas, porque ella me hizo prometer algo antes de morir, que no guardaría este conocimiento solo para mí, que ayudaría a otras personas a liberarse de la prisión financiera como ella me ayudó. Kathryn Kuhlman falleció el año pasado, a los 85 años. Hasta el final nunca le faltó nada. Dejó una herencia pequeña pero significativa para cada uno de sus hijos, y me dejó algo mucho más valioso que el dinero. Ella me dejó este conocimiento, con la responsabilidad de pasarlo adelante. Por eso estoy aquí.
compartiendo contigo el número que cambió mi vida. El mismo número que sustentó a Kathryn Kuhlman por más de 50 años. El número que puede acabar con tu escasez en 21 días. Pero antes de revelar cuál es ese número, necesito explicarte por qué funciona. ¿Por qué no es superstición? ¿Por qué tiene una base real y resultados medibles? Porque cuando entiendas el fundamento, lo aplicarás con más confianza. Y la confianza es fundamental para que el proceso funcione completamente. Respira profundo. Lo que voy a revelarte ahora cambiará tu perspectiva sobre la escasez para siempre. El número que Kathryn Kuhlman trazaba en su Biblia era 37. 37 no es un número aleatorio, no es numerología vacía. Es un número que aparece en contextos muy específicos en la Biblia, siempre relacionado con la provisión divina y la multiplicación de recursos. Déjame mostrarte algunos ejemplos que Kathryn Kuhlman me enseñó. En el libro del Génesis, cuando José interpreta los sueños del faraón, habla sobre 7 años de abundancia seguidos por 7 años de escasez. 7 más 7, 14. Pero el periodo total de la visión profética eran 21 años de preparación. Y 21 dividido entre 14 nos da 1.57. La esencia del número 37 está incrustada en esa proporción. En el libro de Números, cuando los israelitas salen de Egipto, se mencionan 37 familias específicas que llevaban las riquezas de la liberación. En Ezequiel, la descripción del templo de la prosperidad menciona 37 codos en medidas específicas relacionadas con la provisión. Kathryn Kuhlman tenía anotados 17 pasajes bíblicos donde el número 37 o su combinación aparecía en contextos de abundancia. 17 pasajes que ella estudió durante años antes de entender el patrón completo. Pero lo más impresionante es lo que ella descubrió sobre las matemáticas detrás del 37. 37 es un número primo. Esto significa que solo puede ser dividido por sí mismo y por 1. Matemáticamente, representa integridad, totalidad, algo que no puede ser fragmentado sin perder su esencia. Y cuando multiplicas 37 por 3, obtienes 111. Un número de manifestación poderoso en varias tradiciones espirituales. Cuando multiplicas por 9, obtienes 333, otro número de alineamiento espiritual profundo. Kathryn Kuhlman no conocía estas conexiones matemáticas cuando comenzó a aplicar el 37. Lo descubrió por experiencia práctica. Los resultados llegaron primero, la comprensión llegó después. Pero aquí está lo que realmente importa. Cómo ella aplicaba este número para acabar con la escasez. No era solo repetir 37 como un mantra, era mucho más sofisticado. Kathryn Kuhlman creó lo que ella llamaba el ritual de los 3 7s, un proceso específico para los 21 días que activaba el poder del número de forma progresiva. Déjame explicarte exactamente cómo funciona. Primeros 7 días, siembra. Escribes el número 37 3 veces al día, en 3 momentos específicos. Al despertar, antes del almuerzo y antes de dormir. Pero no escribes solo el número. Lo escribes acompañado de una afirmación muy específica que Kathryn Kuhlman desarrolló. Segundos 7 días. Nutrición. Continúas escribiendo, pero añades una práctica de gratitud anticipada. Agradeces por las oportunidades que aún van a llegar. Agradeces por la abundancia que aún se va a manifestar. Terceros 7 días. Cosecha. Escribes y practicas algo que Kathryn Kuhlman llamaba acción inspirada. Son pequeñas acciones prácticas que alinean tu comportamiento con la mentalidad de abundancia. El proceso completo son 21 días, 3 ciclos de 7. El número 37 aplicado en la estructura 3x7, creando una sinergia poderosa. Pero déjame ser aún más específico sobre cada etapa. En los primeros 7 días, la afirmación que escribes junto con el 37 es: reconozco que la abundancia es mi estado natural. Estoy alineado con la fuente infinita de provisión. Escribes 37. Reconozco que la abundancia es mi estado natural. Estoy alineado con la fuente infinita de provisión. 3 veces al día, 7 días seguidos. Esto programa tu mente subconsciente para reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas.
En los segundos 7 días añades gratitud anticipada. Escribes lo mismo, pero terminas con agradezco por las oportunidades que están llegando hasta mí ahora. 37. Reconozco que la abundancia es mi estado natural. Estoy alineado con la fuente infinita de provisión. Agradezco por las oportunidades que están llegando hasta mí ahora. Esto eleva tu frecuencia vibratoria al nivel de la gratitud, que es una de las emociones más poderosas para atraer abundancia. En los terceros 7 días, mantienes todo y añades una acción inspirada por día, una acción pequeña, pero alineada con la abundancia. Por ejemplo, organizar tus finanzas, actualizar tu currículum, hacer una llamada importante que venías posponiendo, invertir en una capacitación, limpiar tu espacio de trabajo. Son acciones prácticas que demuestran al universo que estás listo para recibir más. Kathryn Kuhlman me explicó que muchas personas fallan porque solo quieren recibir, sin demostrar disposición para administrar lo que va a llegar. Las acciones inspiradas prueban que estás preparado. Ahora, déjame contarte algo importante sobre los resultados. En los primeros 7 días, cambios sutiles comienzan a ocurrir, principalmente en tu percepción. Comienzas a notar oportunidades que siempre estuvieron allí. En los segundos 7 días, las sincronicidades aumentan. Conversaciones importantes ocurren por casualidad. Personas correctas aparecen en el momento correcto. Información valiosa llega hasta ti. En los primeros 7 días, resultados prácticos se manifiestan. Dinero extra, nuevos trabajos, inversiones que rinden frutos, cuentas que se resuelven de manera inesperada. Pero hay algo que Kathryn Kuhlman descubrió sobre el 21º día específicamente. En el último día del ciclo, siempre ocurría algo significativo, algo que confirmaba que la transformación se había establecido definitivamente. Conmigo fue así. En el 21º día, recibí la propuesta de asociación que cambió mi vida financiera. Con Kathryn Kuhlman, en el primer ciclo que realizó hace 50 años, en el 21º día, recibió la noticia de que había heredado una pequeña fortuna de un pariente lejano del que ni siquiera sabía que existía. Es como si el universo hiciera cuestión de confirmar en el día exacto que el proceso había funcionado. Pero aquí está lo que mucha gente no entiende. Sobre la abundancia, no se trata de ganar la lotería, no se trata de recibir herencias inesperadas. Se trata de convertirse en una persona que naturalmente atrae oportunidades de crecimiento financiero. El número 37 no trae dinero de la nada. Reprograma tu mente para reconocer y aprovechar las oportunidades que siempre existieron a tu alrededor. Kathryn Kuhlman me dijo algo profundo sobre esto. Ella dijo, hijo mío, la escasez no es la falta de recursos en el mundo. Es la miopía para ver los recursos que ya existen. El método del 37 cura esa miopía. ¿Sabes por qué 21 días es el periodo necesario? Porque es el tiempo que el cerebro necesita para crear nuevos patrones neuronales, para establecer nuevas conexiones, para hacer que la mentalidad de abundancia se vuelva automática. En los primeros 7 días, estás plantando semillas en tu conciencia. En los segundos 7 días, estás regando esas semillas con gratitud. En los terceros 7 días, estás cosechando los primeros frutos y plantando para cosechas mayores. 21 días para reprogramar completamente tu relación con el dinero. Pero déjame darte un consejo que Kathryn Kuhlman consideraba fundamental. Durante los 21 días, evita hablar de problemas financieros, evita quejarte del dinero, evita entrar en conversaciones sobre crisis o escasez, no porque sea una negación de la realidad, sino porque durante este periodo tu mente está siendo reprogramada y cada palabra de escasez es como poner veneno en una planta que está comenzando a brotar. Kathryn Kuhlman era radical en esto. Durante los 21 días, si alguien comenzaba a hablar de problemas de dinero cerca de ella educadamente cambiaba de tema o se alejaba. Ella decía, no puedo darme el lujo de contaminar mi campo energético durante el proceso de transformación. Y funcionaba. Otra cosa importante,
Elige bien cuándo comenzar los 21 días. Kathryn Kuhlman recomendaba comenzar un lunes, preferiblemente a principios de mes. Esto alinea el proceso con los ritmos naturales de renovación y mantén el secreto durante los primeros 14 días. No le digas a nadie que estás haciendo el proceso. Deja que los resultados hablen por sí mismos. Kathryn Kuhlman descubrió que cuando las personas hablaban del proceso antes de que se consolidara, esto de alguna manera disipaba la energía, como contar un deseo antes de que se realice. Ahora, sé que te debes estar preguntando, ¿pero qué pasa si olvido escribir un día? Kathryn Kuhlman era clara sobre esto. Si olvidas un día, no te rindas, continúa al día siguiente. Pero si olvidas 2 días seguidos, vuelve a empezar desde cero. El proceso necesita continuidad para funcionar. Y si quieres potenciar aún más los resultados, Kathryn Kuhlman tenía una técnica avanzada. Ella escribía el número 37 no solo en papel común, sino en una página en blanco de una Biblia. Siempre la misma página. Preferiblemente una página que quedara en el libro de los Salmis, decía que esto conectaba la intención con la fuente espiritual original donde descubrió el número. Pero incluso si no tienes una Biblia, el proceso funciona. Lo importante es la consistencia y la intención clara. Déjame contarte sobre un descubrimiento sorprendente que hice después de comenzar a aplicar el método de Kathryn Kuhlman. Me di cuenta de que las personas abundantes tienen algo en común. Ellas no se preocupan por el dinero. No entran en pánico cuando llega una cuenta. No pierden el sueño calculando gastos. Es como si tuvieran una confianza interna de que siempre habrá provisión. Siempre habrá una solución. Siempre habrá una salida. El número 37 desarrolla exactamente eso. Esa confianza interna, esa paz financiera, esa certeza de que estás alineado con la abundancia. Y cuando tienes esa confianza, tomas mejores decisiones, aprovechas oportunidades que la ansiedad te haría perder. Te inviertes en ti mismo en lugar de solo ahorrar por miedo. La transformación no es solo externa, es profundamente interna. Kathryn Kuhlman me contó que después de establecer el patrón del 37, nunca más tuvo una noche mal dormida por causa del dinero. Nunca más sintió ese apretón en el pecho cuando llegaba una cuenta inesperada. Ella desarrolló lo que llamaba fe práctica. No era esperanza vaga, era convicción basada en la experiencia repetida de que las soluciones siempre aparecían y aparecían. En los últimos 3 años de su vida, la acompañé de cerca. Vi cuentas de hospital caras siendo pagadas por un seguro que ni siquiera recordaba tener, electrodomésticos rompiéndose y vecinos ofreciendo otros de forma gratuita. Vi oportunidades apareciendo exactamente cuando ella las necesitaba. Era impresionante, pero no era suerte, era consecuencia de 50 años aplicando el método del 37. Ahora, déjame darte el paso a paso completo y definitivo para que comiences hoy mismo. Toma una pluma y un cuaderno o una hoja de papel. Puede ser en el celular también, pero Kathryn Kuhlman creía que escribir a mano creaba una conexión más fuerte durante 21 días consecutivos. Día al despertar, antes del almuerzo y antes de dormir. Escribe. 37. Reconozco que la abundancia es mi estado natural. Estoy alineado con la fuente infinita de provisión. Primeros 7 días, solo eso. A partir del 8º día, agrega. 37. Reconozco que la abundancia es mi estado natural. Estoy alineado con la fuente infinita de provisión. Agradezco por las oportunidades que están llegando a mí ahora. Sí, a partir del 15º día, mantén todo y agrega una acción inspirada diaria. Una acción práctica que demuestre que te estás preparando para más abundancia. En el 21º día, observa, anota todo lo que ocurra, toda oportunidad, toda sincronicidad, todo resultado. Y después de los 21 días, puedes repetir el ciclo las veces que quieras. Kathryn Kuhlman hacía al menos 2 ciclos por año. Yo hago uno cada trimestre. Pero lo más importante, no lo hagas como un experimento, hazlo como alguien que ya sabe que va a funcionar. La diferencia de energía es fundamental. Kathryn Kuhlman me enseñó que el universo responde a nuestra expectativa.
Si aplicas el método esperando que funcione, funcionará. Si lo aplicas solo para probar si es real, los resultados serán proporcionales a tu desconfianza. Por eso te conté mi historia primero, para que sepas que esto es real, que funcionó conmigo, que funcionó con Kathryn Kuhlman por más de 50 años, que puede funcionar contigo también. Existe un último secreto que Kathryn Kuhlman me reveló pocos meses antes de morir, algo que ella nunca había contado a nadie. Ella dijo que el número 37 la eligió a ella, no al revés. Que aquel día, hace más de 50 años, cuando abrió la Biblia desesperada, sus ojos se fijaron en ese número porque era exactamente lo que su alma necesitaba en ese momento. Ella creía que cada persona tiene un número que resuena con su esencia. Para ella fue el 37, para mí también, pero quizás para ti sea otro. Si sientes resistencia al 37, presta atención. Tal vez tu intuición te esté señalando otro número. Kathryn Kuhlman decía que el alma siempre sabe cuál es la clave correcta, pero si sientes una conexión, una curiosidad, un llamado para probar el 37, entonces esa es tu confirmación. Comienza hoy. Ahora mismo. Porque la vida es demasiado corta para vivir presos de la escasez, demasiado preciosa para desperdiciarla preocupados por el dinero, demasiado abundante para aceptar migajas cuando podemos tener el banquete completo. Kathryn Kuhlman lo sabía. Por eso vivió 85 años en paz financiera. Por eso nunca le faltó nada esencial. Por eso murió tranquila, sabiendo que había descubierto uno de los secretos más preciosos de la existencia. Y ahora, ese secreto es tuyo. Úsalo con sabiduría, úsalo con gratitud, úsalo con la certeza de que mereces toda la abundancia que está llegando hasta ti. El número está en tus manos, el método está en tu mente. Los próximos 21 días probarán que la escasez era solo una ilusión que aceptaste durante mucho tiempo. Ha llegado la hora de despertar a tu verdadera naturaleza, abundante, próspera, alineada con la fuente infinita de provisión que nunca falla. Kathryn Kuhlman estaría orgullosa de saber que su legado llegó hasta ti, que el secreto que la sustentó por 5 décadas ahora va a transformar tu vida también. Comienza hoy. El número 37 te ha estado esperando durante mucho tiempo.